Bien, estamos en marcha. Hoy vamos a abordar en nuestro programa una temática, cuando menos, permítanme, entre comillas, algo sorprendente, curioso también, pero que puede tener en la práctica una repercusión más o menos importante. Todo esto lo hablaremos en un instante con nuestro invitado, por lo que se refiere a nuestra salud bucodental. Pero si hablamos de la salud bucodental, y yo les avanzo que la práctica deportiva, especialmente la práctica deportiva de intensidad y evidentemente de alta intensidad, puede alterar nuestra salud bucodental. Por ejemplo, puede aumentar la intensidad de la caries, puede provocar inflamación de las encías, puede producir amarillamiento dental, bruxismo e incluso ciertos grados de traumatismo dental. De todo esto vamos a hablar precisamente con nuestro invitado, con el doctor Xavier Rodríguez, que nos acompaña ya en nuestro estudio, que es cirujano maxilofacial y director médico de la Clínica Dental Estética aquí en Barcelona. En bones mans. L'entrevista. Doctor Rodríguez, Xavier Rodríguez, buenos días y bienvenido, muy amable. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Le comentaba yo ahora, antes de entrar en antena, que fíjese usted que llevo años en este programa hablando de salud, hablando de calidad de vida, y es que yo recuerde la primera vez que establecemos en antena esta relación entre la práctica deportiva de alta intensidad, o de intensidad cuando menos, y la salud bucodental. ¿Esto es algo nuevo o ya se sabía desde hace algún tiempo? Pregunto. No, eso se sabía desde hace ya mucho tiempo. Aún así, hay que decir que aconsejamos siempre hacer deporte, porque las cuestiones estas son realmente unas cuestiones menores, pero que realmente repercuten en la salud bucodental. Y desde, como bien comenta, desde diferentes aspectos en la boca. Sí. Vamos a ver, para que nadie se asuste o se alarme, usted lo acaba de mencionar, es un tema, entre comillas, menor. Efectivamente. Pero que existe. Por supuesto. Que está demostrado. Sí. ¿Por qué? Vamos a establecer unos principios básicos. ¿Por qué en su momento se estableció esta relación entre deporte, actividad deportiva de intensidad y salud bucodental? ¿Cuáles fueron los parámetros que indujeron a establecer precisamente, insisto, esta relación? Pues esto ya empieza desde hace unos años, en la que venimos viendo que diferentes practicantes de diferentes actividades, cuando llegan a esta alta intensidad, lo que tienen es realmente mayor incidencia en ciertos aspectos de esta patología. Quizá valdría la pena incidir pues en la parte de traumatología dental, por ejemplo. Traumatología dental, que luego explicaremos qué es. Que, de hecho, cuando se practica deporte de alta intensidad o deporte de contacto de alta intensidad también, sí, los traumatismos, igual que uno se puede pues, romper una pierna, puede haber traumatismos que van directamente, ¿no?, a los dientes. Claro, es decir, hablamos, de una caída, efectivamente, por ejemplo, corriendo o yendo en bicicleta o haciendo alpinismo,
en la cual ese impacto repercuta directamente en nuestros dientes y nos rompamos un diente. Esto sería un ejemplo fácil, eso sería un traumatismo dental. Sí, efectivamente. Y lo que pasa que también lo que se intenta siempre es estudiar, ¿no? Cada caso de una manera particular, y uno acaba viendo que lo que tienen en común todos estos deportistas es que realmente tienen otras alteraciones, y poco a poco se va desde lo más importante y lo que es más evidente, como puede ser el traumatismo, un golpe, a estos etcétera. pequeños cambios que puede ser mayor incidencia de caries, por ejemplo. Sí, ahora entramos en el tema. Es curioso porque cuando hablamos de deporte de intensidad o de alta intensidad, como usted ya apuntaba, todos pensamos en problemas musculares, incluso problemas a nivel cardiovascular, respiratorios, articulares, y jamás se nos había ocurrido pensar en problemas a nivel de salud bucodental. Quizás sería interesante también aclarar un poco el concepto de deporte de intensidad. ¿Qué sería un deporte de intensidad? Un deporte de intensidad viene a entenderse como aquel deporte en el que evidentemente no lo practica la media de las personas que habitualmente, pues bueno, yo en mi caso, por ejemplo, hago running, salgo a correr o voy en mountain bike, pero es un deporte que puedo practicar pues 2 horas a la semana o 4 horas si salgo 2 días. Compartimos aficiones usted y yo, doctor, ¿eh? Lo que pasa es que yo con más intensidad. Pero me parece que usted no son 4 horas, no, sino, me temo que no. Si no sé si llegan a ser 40 yo estoy en riesgo, ¿eh? Luego lo hablamos también. Pues cuando se pasa esta barrera, ¿no? Sí. Realmente, además es una actividad que yo entiendo que es placentera porque la liberación endorfinas, ¿no? También desde el punto de vista médico luego relaja y al final acaba siendo una necesidad, cosa que entre comillas como una droga, ¿no? Sí. Pero bueno, esto ya no afecta a la salud bucodental. Doctor Rodríguez, una mala salud bucodental, sin entrar en detalle, que ahora lo haremos, insisto, ¿cómo afecta al rendimiento deportivo? Porque parece de entrada difícil, un poco complicado para nosotros establecer esta relación. Si yo tengo una caries, por ejemplo, ¿cómo me va a afectar esto a mi rendimiento deportivo? Porque no acabo de verlo, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Mire, una caries que es superficial, posiblemente usted ni se dé cuenta. Incluso si está escondida en un recoveco, posiblemente no se fije en ello. Una caries que puede ser perfectamente asintomática, en principio. Perfectamente. Claro. Hasta que llega al nervio. Claro. En cuanto llega al nervio, lo que puede hacer es una pulpitis, y estoy seguro que sería muy difícil correr más de 5 kilómetros con una pulpitis. Sería insoportable. Supongo, me atrevo a suponer que sí. Y si no es una pulpitis, que es la inflamación del nervio del diente, lo que es el clásico dolor de muelas, que no se lo desea uno al peor enemigo, de ahí puede pasar al flemón. Y los flemones, fíjense que la boca, pues está situada evidentemente cerca del cuello, tiene un riesgo, y es que cualquier infección de la boca fácilmente pasa al cuello, produciendo abscesos que pueden comprimir la vía aérea, dificultad respiratoria, y al final algunos de ellos, por desgracia, acaban en mediastinitis, y nos ponemos realmente trágicos, pero es así. Y la mediastinitis... Es una cadena esto. Es una cadena que sucede en varios días, y suele suceder en estratos bajos que se cuidan muy poco, ¿no? O personas que están un poco al límite, o indigentes, en los que realmente luego los accesos pueden acabar en un 50% incluso en muerte, ¿no? Evidentemente el que practica deporte se cuida y esto no va a pasar. Pero la boca tiene sus peculiaridades y hay que ir con cuidado. Porque, por ejemplo, deporte de intensidad, de alta intensidad, salud bucodental. La pregunta es, ¿qué fue primero? Es decir, el deporte de alta intensidad, como consecuencia, si se mantiene este nivel de forma continuada, puede provocar a medio o a largo plazo afectación de la salud bucodental, o al revés, nuestra salud bucodental, que puede irse deteriorando con el paso del tiempo, puede influir luego en nuestro rendimiento deportivo. Le diría que las dos cosas. Las dos cosas. Empezando por la primera, en esto le diría que el hecho de hacer deporte, lo que hace, podríamos poner la comparación de que usted puede tener un coche, un utilitario, y sacarlo para desplazarse por la ciudad. Pero puede coger ese coche también y hacer un rally. Un poco, cuando hacemos deporte de alta intensidad, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a mucha más intensidad. Y lo que en condiciones normales igual no nos pasaría, cuando hacemos esto nos pasa. Entonces puede ser un desencadenante de nueva patología. Y evidentemente, al revés, si tenemos una patología que lo que hace es
factores inflamatorios que no se limitan a la boca, porque de la boca pueden pasar a sangre, pueden ir a articulaciones. Claro, sí. Sí, es lo que comentaba yo antes, según este informe, doctor, Sí. y ahora que usted lo comenta, quiero incidir en él, dice que existe una razón científica, como usted comenta, para que la sangre potencialmente pueda trasladar las infecciones a nivel bucodental pues, a músculos, articulaciones y llegando a producir astenia. Sí. ¿Qué es la astenia? La astenia son ganas, pero ganas de no hacer nada. Ujú. Una falta de fuerza que, claro, si uno lo relaciona precisamente con un entrenamiento en el Claro. que uno tiene que estar al 100%, Claro, y dar es lo mejor de sí mismo. catastrófico, Claro. catastrófico. Porque eso tiene algo que ver, perdón, con la astenia primaveral. ¿Son conceptos similares o no tiene nada que ver? La astenia primaveral es más suave, Ajá. ¿no? Claro. Este caso de astenia que es patológica, evidentemente hay que evitarla. En este caso, Hay que este evitarla. tipo de astenia relacionada con la salud bucodental Sí. es de un nivel mucho más potente, por Sí. decirlo así, Sí. y produce fatiga muscular, cansancio general y alguna que otra complicación podría llegar. Bueno, las otras complicaciones vendrían derivadas ya también cuando uno cae en la astenia, pues bueno, puede acabar derivando también en falta de ánimo, o depresión, ¿no? Entonces Claro. conviene poner un stop antes y además no es tan difícil. Claro, vamos a hablar, doctor Rodríguez, de esos puntos de alarma, por decirlo así, puntos de aviso que pueden ponernos en situación de tener que consultar al especialista, que en este caso sería el especialista a nivel de salud bucodental. Sí, sí. Sería el Odontólogo o- odontólogo Sí. u otro nivel superior en Sí. función del caso que corresponda. La caries. La Sí. caries, todo el mundo sabe lo que es, más o menos, pero la caries aplicada a este concepto es el mismo tipo de caries que puede sufrir una persona que no practique deporte de intensidad o de alta intensidad, o hablamos de otra cosa diferente. Mire, es el mismo tipo de caries, pero quizá como el deporte de más intensidad. En el sentido de decir Bien. Que la caries O sea, puede que lo progresar. hacemos todo a lo grande. Efectivamente, la caries ¿Verdad? puede Claro. evolucionar más rápidamente debido a que cambia el entorno del diente. Al respirar profundo, Claro. se seca la boca, el secar la boca, lo que se produce son unos cambios químicos que hace más frágil a ese diente y por lo tanto la caries Claro, porque puede progresar no más hemos de rápidamente. olvidar que hacemos deporte la mayoría de veces al aire libre, viento, lluvia, aire frío, aire caliente, todo esto influye. Y tanto, y es esto que uno se pararía cada momento casi a beber un sorbo solo por a veces por tener la boca un poco más húmeda. Y luego, no sé, permítame, porque usted decía antes que usted es corredor, Sí. yo también soy deportista, el hecho de que durante la práctica deportiva tengamos que ingerir, en muchos casos, bebidas isotónicas, Sí. que en muchos casos tienen también azúcar en su formulación, ¿eso puede influir? Sí que influye y más cuando se hacen, pues ya son maratones o ultramaratones, son muchas horas. Claro, por las eso se lo comentaba, claro. En las que vamos introduciendo esto o incluso las barritas energéticas. Por ejemplo, geles, etcétera. Todo esto se puede quedar entre los dientes Claro. y hace un efecto que no es positivo, es nocivo porque realmente puede provocar caries. El tema de la caries, práctica deportiva de intensidad, como consecuencia, caries de más intensidad. Sí. Hablamos de la inflamación de las encías. ¿Por qué se produce la inflamación de las encías? En deportistas de intensidad, ¿eh? Sí. Cuando uno hace deporte de alta intensidad, aumenta el metabolismo, el turnover, el recambio, las necesidades del cuerpo, ¿no? Para mover todo ese oxígeno y transportarlo hasta los músculos. Sí. Y entonces lo que sucede es que cambia el pH, se llama la acidez, ¿no? También de la Sí, saliva. sí. Y se pasa a un pH alcalino que lo que hace es favorecer que quede el sarro, que sería el componente cálcico de la saliva, que quede adherido al diente. Sí. Entonces, haciendo todo ese deporte de alta intensidad, lo que hace es un entorno perfecto para acumular más sarro. Muy Que, bien. por otro lado, lo que comentábamos, tiene fácil solución. Es unas visitas quizá periódicas, un periodo un poco más corto, en vez de ir a los 6 meses, pues si es preciso a los 4, en vez de al año a los 8 meses, y limpiar ese sarro. Quiero decir que tampoco es algo La muy grave. inflamación de las encías es lo que pregunto, lo que comúnmente se conoce como gingivitis, ¿es lo mismo? Sí.
en la parte simple gingivitis, y si luego se empieza a perder hueso por culpa de esta inflamación, pasa a periodontitis, que sería la peor. Periodontitis, que ya es mucho más grave. Sí. Y puede tener consecuencias mucho más serias. Sí, con movilidad dental y... Sí. Bien. Dientes amarillos, amarillamiento dental. ¿Esto también tiene relación con el deporte? Esto tiene relación en ocasiones con el deporte, la mayor parte de veces con hábito tabáquico, o sea, con fumar. Bueno, o con... Normalmente el deportista acostumbra a no fumar, ¿eh? Efectivamente, por eso... Normalmente. Lo que no excluye, perdón, doctor, que existan deportistas con dientes amarillos, ¿eh? No, aunque no fumen. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se amarillan los dientes? Sobre todo, la coloración amarillenta de los dientes se da en deportes como puede ser acuáticos, en piscina, o por los productos que contienen, ¿no? la piscina. Sí. No es tanto por la tinción como suele pasar con cuando se toma pues café o que queda más amarillo. Es por los productos que tiene. O sea, el agua. esos productos químicos que normalmente se incorporan al agua de las piscinas, lo que hacen es afectar el esmalte dental, ¿no? Y teñirlo de alguna forma con el tiempo de ese color amarillo. Le cambian las propiedades. Pero al margen del color en sí, eso afecta de alguna forma a la salud del diente. Color al margen, ¿eh? En principio, los cambios que producen son más superficiales y no suelen afectar a la salud del diente. Tema estético, en principio. Puramente estético. Bien. El desgaste dental del bruxismo, que de eso sí que hemos hablado en el programa otras veces. Hay diferentes niveles, diferentes grados de bruxismo, algunos realmente que son muy molestos, no solamente para quien lo padece, sino también para quien duerme al lado de esa persona. Cierto. Entonces, desgaste dental o bruxismo, ¿por qué afecta o puede afectar potencialmente a los deportistas de intensidad? Pues porque los deportistas de entrada están más musculados, ¿no? Y están musculados de pies a cabeza. Cuando hacen más fuerza, ya lo ves, te dan la mano más fuerte. Sí. Cuando cierran la boca más fuerte. Claro. Y el hecho de cerrar la boca más fuerte, lo que provoca es que si lo hacemos de forma inconsciente y por la noche, frota diente con diente, y si lo hacemos con mayor intensidad, pues se desgasta más rápidamente ese diente que en otras condiciones, en condiciones normales, no apretaríamos tanto. ¿Se desgastan únicamente por la presión? ¿Únicamente es la presión o el movimiento que pueda tener durante el sueño la dentadura? El bruxismo en sí es ese movimiento que es apretar y mover de lado a lado. Claro, no solo la presión, es el movimiento, ¿eh? Sí. El vaivén, para entendernos. Sí, que es más perjudicial. Y fíjese que los dientes no son superficies planas, de manera que al tener cúspides, que son los pequeños picos que tienen los dientes, a la hora de encajar, si movemos lateralmente y queda encajonado, se acaban abriendo los dientes por la mitad. Sobre todo los premolares, los que están al lado de los colmillos, son los dientes que con más facilidad sufren este traumatismo, que es abrir el diente por la mitad, vertical. El problema, doctor, el tema del bruxismo es que quien lo padece no es consciente. No, claro. Hasta que rompe algún diente. Claro, entonces sí, pero es decir, para que se llegue a este nivel de afectar a un diente o a varios dientes, esa persona, ese deportista de intensidad, tiene que haber sufrido, pregunto, bruxismo durante mucho tiempo antes, porque eso no ocurre de un día para otro, ¿no? Cierto. No ocurre de un día para otro, porque el bruxismo lo que hace son pequeñas fracturas, es como un cristal al que se le van lanzando pequeñas piedras, y en un momento dado, una de esas piedras es el que lo rompe. En un momento dado... Por persistencia, ¿eh? Sí, son microfracturas dentro del esmalte que van abriendo. O sea, que es algo que se lleva ya anteriormente, no es un traumatismo de una noche, de frotar los dientes una noche en absoluto. A lo largo del tiempo, bueno, y al principio hacíamos referencia al traumatismo dental, que está claro que es una caída, un golpe durante la práctica deportiva. Eso es inevitable, nos puede ocurrir en cualquier momento y ahí, pues, en fin, hay que intervenir de forma inmediata, claro. Sí, por supuesto. Una rotura dental pues puede ser más o menos grave o más o menos incómoda, incluso más grave, y ahí sí que hay que actuar, ¿no? De forma inmediata, ¿verdad? Hay que actuar, por un lado, porque al paciente le produce dolor, y por otro lado, para realmente ver si se le puede poner solución, si el traumatismo dental viene a haber tres opciones. Uno es un golpe que realmente saque el diente, que haga una avulsión, se pierda el diente, y entonces tenemos que ir rápidamente a volver a ponerlo en el alveolo, en el sitio donde estaba. Otra opción es que rompa diente y parte del hueso,
con lo cual evidentemente necesita la asistencia médica y es una asistencia médica urgente. Sí, sí, sí. ¿no? Y lo tercero es que se rompa solo el diente. Si se rompe solo el diente... o una parte del parte del diente, claro. se mira el hecho de reconstruirlo. Y además, actualmente tenemos la suerte de aplicar técnicas que pueden reconstruir el diente prácticamente sin tener ninguna base. Se ha evolucionado mucho en esto. Son técnicas muy nuevas y esto facilita el poder reconstruir dientes que hace pocos años no se podían reconstruir. Doctor Rodríguez, de todos estos puntos de alarma que hemos relacionado, hemos hablado de la caries, de la inflamación de las encías, gingivitis, periodontitis, el amarillamiento dental, el desgaste dental, el bruxismo, que es lo mismo, el traumatismos, diferentes traumatismos dentales. ¿Cuál de ellos es el que puede tener consecuencias más negativas para la salud bucodental? Mire, le diría que el que tiene las consecuencias más negativas y es más difícil de tratar sería el de la inflamación de las encías, porque está presente en toda la boca. La gingivitis y la periodontitis. Efectivamente, porque está en toda la boca y puede llegar a hacer perder realmente todas las piezas. En el bruxismo, en los traumatismos, suelen ser puntuales las fracturas y se puede ir reconstruyendo. Cuando sucede la inflamación de las encías, suele ser toda la encía. Y un poco es un terreno muy pantanoso. Es el tema que hay que abordar cuanto antes mejor, ¿verdad? Sí. Con diferentes tratamientos, de los que quizá hablaremos en otro momento. Entonces, doctor Rodríguez, a mí me gustaría, un poco después de haber planteado todo el concepto, toda esta relación que existe entre la práctica deportiva de intensidad o de alta intensidad y su relación con la salud bucodental, y para concluir, ¿qué consejos, qué orientaciones, desde su experiencia como especialista, incluso como cirujano maxilofacial, puede dar usted a nuestros oyentes y a quienes nos van a ver luego a través de las redes sociales y que son deportistas, para prevenir en la medida de lo posible que esa afectación de la salud bucodental pueda también alcanzarles a ellos? ¿Qué les podemos decir? Mire, pues realmente cuando uno se propone entrenarse pues para esto, para una maratón o ultramaratón, o realmente hacer en cualquiera de las diferentes actividades con un deporte de mayor intensidad, una primera visita, ¿no?, a la clínica dental, donde se le puede hacer un chequeo de entrada de detectar puntos débiles, como puede ser ya algo de patología en la encía o una base de bruxismo, ¿no?, que sería lo más importante a descartar, para poner las medidas para fortalecer tanto la encía como los dientes. Sería una consulta preventiva. Preventiva. Es lo que sin duda tiene, yo creo, mejores resultados. Y por eso, ¿no?, realmente es el dar una buena asistencia, y de ahí el hecho de también colaborar con Compromiso y Seguridad Dental, ¿no?, que son el grupo que realmente yo creo que podemos actuar como grupo en general para defender esa salud dental, que es la que perseguimos en todos nuestros pacientes. Claro. Ya que usted lo comenta, quiero aprovechar para concluir, doctor, que Compromiso y Seguridad Dental es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es implantar ese estándar de calidad en la atención práctica médica de las diferentes clínicas dentales que existen en el territorio, para que esa calidad de atención llegue a los pacientes, llegue a las personas afectadas, por una parte con todos sus derechos garantizados, pero sobre todo con la máxima expresión en cuanto al servicio profesional que prestan esas clínicas. Y un poco lo que se busca es, sobre todo, entiendo, doctor, por una parte, incidir en la prevención, por supuesto, que es lo fundamental. Si somos capaces de prevenir, luego en el momento de abordar o del diagnóstico final será mucho más fácil resolver el problema. Así es. Por tanto, yo quiero también, por la parte que nos corresponde, felicitar a Compromiso y Seguridad Dental por esta labor importante que están haciendo. Y por supuesto, a usted, doctor, agradecerle su presencia en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y espero que hasta otro momento. Ha sido un placer. El doctor Xavier Rodríguez, que hoy nos ha acompañado, es cirujano maxilofacial y director médico de la Clínica Dental Estética aquí en Barcelona. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias.
bones mans, amb Carles Aguilar.